mensaje. Bien, mis hermanos, ¿qué les parece si en este momento oramos para poner el tiempo en las manos de Dios? Así que ahí donde estás, te invito para que tengas un momento de reverencia y oremos todos juntos. Padre, gracias te damos en esta mañana por esta nueva oportunidad que tú nos das de adorarte, de bendecirte, de exaltarte. Gracias, mi Padre Celestial. Gracias, mi Señor Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo, que seas tú llevando este mensaje a muchos lugares y a muchas personas que lo están necesitando, y que este mensaje salve, que este mensaje sane, que este mensaje liberte a todo cautivo. Todo esto te lo pido, oh Dios, en el nombre de Jesús. Que sean atadas y reprendidas las fuerzas de las tinieblas, y todo cuanto se levanta contra el mensaje de Jesucristo sea inoperante, sea inactivo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Padre, ponemos este tiempo en tus manos para tu gloria, para tu honra. Oh, te adoramos, te bendecimos, te damos las gracias, mi Padre Celestial. Gracias. Bendigo a todos los hermanos, bendigo a toda la iglesia, bendigo a todos los amigos, amigas que nos ven de diferentes partes, de diferentes ciudades y aún de diferentes países. En el nombre de Jesús de Nazaret, los bendigo a todos, Señor, y hoy te declaramos como el buen pastor. Hoy te declaramos, Dios mío, Señor, como el mejor de los pastores, y te adoramos en esta mañana. Te bendecimos en esta preciosa mañana y te damos la gloria. Señor, te adoramos porque tú eres nuestro buen pastor. Oh, Señor, te adoramos en esta mañana, Señor. Te bendecimos. Decláralo. Así es. Para escuchar tu voz. Para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad. Vamos a decirle, dile, tú eres mi buen pastor, tú eres mi buen pastor, tú conoces mi camino, Jesús. Puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo. Nos rendimos a ti, Señor. Tú eres nuestro buen pastor, Señor. Tú eres el buen pastor de Casa de Oración, Jesucristo para las Naciones. Tú eres nuestro buen pastor, tú eres el que nos pastorea. Tú eres el que nos lleva a aguas de reposo. Tú eres el que nos lleva a los mejores pastos, Señor. Te adoramos y te bendecimos en esta mañana. Y te damos las gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias porque tú eres grande. ¿Cuántos adoran al Señor en esta mañana desde sus casas, hermanos? Amén. Gloria al Señor. Así que el Señor continúe bendiciendo a todos nuestros hermanos en casa. Y hoy vamos a tener un interesante tema, mis hermanos, acerca de que Jesús es el buen pastor. Amén. Jesús es nuestro buen pastor. Vamos a leer la palabra de Dios en Juan capítulo 10, en el versículo 11. Ahí vamos a estar con la palabra de Dios. Juan capítulo 10, versículo 11. Y vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Amén. Esa es la palabra de Dios. La palabra del Señor muestra a Jesús
como el buen pastor. Amén. Y es interesante la relación que existe entre el buen pastor y sus ovejas, que en este caso las ovejas venimos siendo nosotros los que hemos creído y los que tenemos nuestra fe puesta completamente en Él, y Él viene siendo nuestro pastor, pero no viene siendo cualquier tipo de pastor. La Biblia dice que Él, más que un pastor, es el buen pastor. Y es interesante también lo que nos dice el versículo, que el buen pastor su vida da por las ovejas. Entonces en este pasaje nuestro Señor Jesucristo comienza a relatar cómo es la característica de un buen pastor. Amén. Y nos dice aquí claramente que el buen pastor su vida da por las ovejas. Amén. Y Él lo demostró. Esto fue algo que no solamente Él lo dijo de palabras, sino que nos lo demostró. ¿Cómo lo demostró? Recordamos que nosotros, mis queridos hermanos, estábamos perdidos. No había esperanza para nosotros. No había forma, no había manera de que pudiéramos volver a Dios por causa del pecado. Recordamos que allá en Génesis 3 se nos habla de la caída del hombre, la caída del ser humano. La palabra de Dios dice que Adán y Eva desobedecieron, y desde ese momento el ser humano cayó en desgracia, en condenación. Pero desde ese momento Dios el Padre proveyó salvación para el ser humano por medio de Jesucristo. Amén. Entonces ahí se diseñó un plan de salvación para nosotros, y ese plan de salvación consistía en que Jesucristo vendría a este mundo y que ese sacrificio que Él haría salvaría a la humanidad de la condenación y del pecado. Amén. Entonces nosotros nos damos cuenta que ahí, estando nosotros perdidos, sin esperanza, la Biblia dice que no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda y no hay quien busque a Dios. La palabra de Dios dice que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así que en esa condición de pecado estábamos destituidos de entrar al reino de los cielos y de la salvación. Entonces, ¿dónde está ese buen pastor? Ese pastor fue el que vino, el que dio su vida por cada uno de nosotros, el que murió en esa cruz para que hoy nosotros gocemos de salvación. Entonces ahí está ese buen pastor, el que dio su vida para salvarnos. Amén. Ahí está el buen pastor, el que da su vida por sus hermanos. Entonces no hay otro pastor semejante, no hay un pastor igual al que nosotros tenemos. Jesucristo, quien dio su vida para salvarnos a nosotros. La palabra de Dios dice en las epístolas de Juan que no hay mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Amén. No hay mayor amor que este. Y Jesucristo mostró el mayor amor. Jesucristo mostró el mayor amor, porque Él entregó su vida por todos nosotros. Amén. Por todos nosotros. Vamos a ver algunas cosas interesantes de este pasaje. Y aquí nos dice la palabra de Dios: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas,
sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Amén. Aquí estamos viendo que las ovejas se encuentran en un redil, en un corral. Ahí están las ovejas guardadas de los animales feroces, del lobo, del león, del oso. Ahí están en ese corral. Y la palabra de Dios dice que ese corral tiene una puerta. Y nos dice la palabra de Dios que por esa puerta entra el pastor a sacar a las ovejas para llevarlas a comer y para llevarlas a beber. Pero la escritura aquí nos dice que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, dice, ese es ladrón y salteador. O sea que el pastor es el que entra por la puerta, pero el ladrón y el salteador es el que entra por otra parte. Ese es el que se vuela la cerca, dice la palabra de Dios. Y Jesucristo es esa puerta. Jesucristo también es ese pastor. Aleluya. Él es el dueño del redil y el dueño es el que entra por la puerta. Amén. Él no es un ladrón, él no es un salteador, él es el dueño del redil. Y por esa razón, él es quien tiene las llaves del candado, él es el quien tiene las llaves de la puerta y él es el que entra por la puerta porque es el que tiene las llaves. Amén, él es el que tiene, pero el ladrón no, el ladrón se vuela. Así que nuestro dueño y nuestro buen pastor es Jesucristo. Amén. Continuamos en esta mañana, alabado sea el Señor. El versículo 3 dice, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre. Aquí también hay algo hermoso y algo precioso. Y dice la palabra de Dios, a este abre el portero. ¿Quién es el portero? Jesucristo. Él abre las puertas. Y dice la Biblia, y las ovejas oyen su voz. Amén. El que es oveja de Jesucristo, oye la voz de Jesucristo. Cuando Jesucristo habla a través de su palabra. Cuando Jesucristo habla a través del mensaje en su iglesia. Cuando Jesucristo nos habla a través de un sueño, de una visión. ¿Qué hacen las ovejas? Oyen su voz. Y su palabra nos dice, y las ovejas oyen su voz. Y dice, y sus ovejas, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Aquí también vemos algo interesante. Y es que nuestro Señor Jesucristo nos conoce por nombre. Y por nuestro nombre nos llama. Fíjate que la palabra de Dios dice, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Amén. Entonces estamos viendo la palabra de Dios y a sus ovejas llama por nombre. Amén. Él te llama por tu nombre. Él nos llama por nuestro nombre. Porque somos ovejas de su redil y nos conoce. Amén. También dice la palabra de Dios y las saca. Porque ellas están dentro del corral. Están allí en el redil y Él nos saca para que comamos pastos y para que también bebamos. Alabado sea el Señor. Recordamos que en el Salmo, en el capítulo 23, nos dice que Jehová es nuestro pastor y nada nos faltará. Amén. Somos ovejas de su prado. Y aquí nos dice la palabra de Dios que Él nos saca. Nos saca para tener un momento con nosotros. Nos saca para alimentarnos, para que bebamos. Y eso está hablando del cuidado que tiene Él para con cada uno de nosotros. Y dice que nada nos faltará.
Amén. Él va a tener el cuidado de llevarnos a las mejores aguas y a los mejores pastos. Y esto es importante, que el pastor nos lleva a los mejores pastos, los pastos más suculentos, ¿verdad? Los pastos más verdes. Y el Señor siempre nos da lo mejor de Él, nos da de esos mejores pastos y nos da de esas aguas. Y hay algo también importante, interesante en las aguas, y es que aguas de reposo nos pastoreará. Esas aguas de reposo son muy importantes porque las ovejas, que son animales lanudos, tenían que abrevarse donde hubiese corrientes de aguas, pero que esas corrientes de aguas fueran mansas, fueran quietas, porque cuando ella se arrimaba a tomar agua en las corrientes, como es un animal frágil, se le podían doblar las paticas y la lana podía absorber las aguas, ella se ponía pesada y se podía ahogar en las orillas de las aguas. Por eso era importante que el pastor la llevara a aguas de reposo, aguas mansas, aguas quietas, para que ellas no corrieran el peligro de ahogarse en las orillas. Entonces, ahí podemos notar todo el cuidado que tiene el buen pastor para llevar sus ovejas a tomar de las aguas mansas, de esas aguas de reposo. Amén. En cuanto a los mejores pastos, siempre los mejores pastos están relacionados con su palabra. Amén. Es triste que en este tiempo las ovejas se están alimentando, pero no de los mejores pastos. Y es importante que las ovejas se alimenten con pasto. Tengo un amigo que él durante algún tiempo estaba cuidando camuros. Camuros es una especie de chivos. Y él me dice que iba a buscarles alimento. Después de 1 o 2 años, él había notado algo importante, que no se reproducían. Los camuros no se reproducían. Pero él tenía una vecina a cierta distancia que había tenido el mismo número de camuros de él, pero sí se reproducía. Y él le preguntó que cuál era la razón por la cual los camuros de ella se reproducían y los de él no. Y ella le dijo, porque ellos comen hierba, comen pasto, y por eso se reproduce. Entonces, mira lo interesante de esto. Tenían que comer pasto para que ellos se pudieran reproducir. Así que él comenzó a buscar pasto y comenzó inmediatamente a ver el resultado, ¿verdad? Los camuros hembra comenzaron a reproducirse y se comenzó a multiplicar el número de camuros que él tenía. Entonces es importante que las ovejas se alimenten de pastos y de buenos pastos. Amén. Es importante que se alimenten de buenos pastos. Gloria al Señor. En este tiempo se enseñan muchas cosas dentro de las iglesias y se le enseñan muchas cosas a las ovejas. Y por eso es que muchas ovejas no se están reproduciendo y muchas ovejas están raquíticas y están débiles. Pero lo más importante es que las ovejas se estén alimentando bien. ¿Qué tipo de enseñanza escuchan? ¿Qué tipo de doctrina tienen? ¿Verdad? Hoy estamos viendo que hay una cantidad de iglesias con doctrinas totalmente extrañas. ¿Qué día vi que un pastor a ministrar a sus ovejas y les ungía con gaseosas? Todo ese tipo de cosas nosotros estamos viendo en la iglesia de hoy. Es importante
el pasto con el que nos estamos alimentando. Entonces Jesús saca las ovejas del redil y las lleva a las mejores aguas de reposo y a los mejores pastos. Amén. Dice la palabra de Dios, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas. Esto también es interesante, que Jesucristo va delante y las ovejas lo siguen. Amén. Entonces, Jesucristo no tiene que estar detrás de las ovejas. Jesucristo va delante y las ovejas le siguen. El que es oveja le sigue. El que es oveja oye su voz y le sigue. Dice que cuando ya ha sacado todas las propias, va delante de ellas. Entonces, esas ovejas que uno tiene que estar empujando, bullando, o como dicen por ahí, garrochando, uno tiene que examinar qué tipo de oveja realmente es, porque las ovejas que son propias le siguen y Jesucristo va adelante. Amén. Entonces, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas. El pastor va adelante y las ovejas van detrás y lo siguen. Entonces, esa es una característica de las ovejas, que las ovejas siguen al pastor. Que las ovejas siguen al pastor. Eso es importante y debemos de notar eso, que las ovejas siguen al pastor. Y en este caso, Jesucristo es el buen pastor y a Él tenemos que seguir. A Él tenemos que seguir. Y Él no nos va a llevar a lugares equivocados, no. Él nos va a llevar al lugar correcto y nos va a dirigir hacia el reino de los cielos. Entonces sigamos a Jesucristo, sigámoslo, que con seguridad Él nos va a llevar al mejor lugar, al lugar donde vamos a estar bien. Amén. En el versículo sigue diciendo, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Y esto es importante, que las ovejas aprendan a conocer la voz de su pastor. Amén. Esto es importante. Y uno, de tanto escuchar la voz del pastor, uno aprende a conocerlo. Amén. De tanto escuchar la voz del pastor, uno aprende a conocer su voz. Entonces, esto nos habla que también las ovejas están muy relacionadas con la voz del pastor, ¿verdad? O sea que nosotros tenemos que estar muy relacionados con la voz de nuestro Señor Jesucristo para aprender a conocerlo. Amén. Para aprender a conocerlo. En el versículo 5 nos sigue diciendo este texto: mas al extraño no seguirán. Que otro día estaba viendo un video muy bonito donde había un redil de ovejas y bueno, llegaron unas personas a visitar ese lugar y esta persona comenzó a llamar a las ovejas, comenzó a llamarlas, pero ninguna de las ovejas les prestaba atención, ninguna. Pero cuando el pastor comenzó a dirigirse a las ovejas y comenzó a llamarlas por nombre, es curioso de cómo las ovejas comenzaron, ¿verdad?, a llegar a donde estaba su pastor, porque conocían la voz de su pastor. Pero al extraño no atendían porque no conocían su voz. Entonces es importante que nosotros también aprendamos a conocer su voz. Aprendamos a discernir cuándo es Dios el que está hablando. Hay personas que a veces tienen una visión, hay personas que a veces tienen un sueño y las personas no saben discernir quién fue el que habló en el sueño o quién fue el que te habló en esa visión. Hay personas que a veces están escuchando un predicador y no saben discernir quién está hablando a través de ese pastor.
La palabra de Dios dice que sus ovejas conocen la voz de su pastor. Entonces uno tiene que aprender a conocer la voz de Dios. Y cuando uno aprende a conocer la voz de Dios, la voz de Cristo, la voz de su pastor, no va a caer en engaño, no va a caer en mentira. Y fíjate que aquí dice la palabra de Dios que sus ovejas no escuchan la voz de los extraños. ¿Y cuántas ovejas no se han dejado engañar y se han dejado arrastrar por la voz de un extraño? Porque viene un profeta, porque viene un apóstol, porque viene un pastor, porque hay un movimiento, y se dejan arrastrar, se dejan confundir. Pero recuerda que la palabra de Dios nos enseña que sus ovejas no atienden la voz de los extraños. Tienen que atender en la voz de Jesucristo y aprender a conocer su voz. Y para aprender a conocer su voz hay que tener una intimidad con Dios. Hay que estar constantemente hablando con Dios para que nosotros aprendamos a conocer su voz y a tener unos oídos bien agudizados para poder escuchar bien esa voz del buen pastor. Mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él. Hermano, y cuando uno aprende a conocer la voz de Dios, uno aprende también a conocer la voz de los extraños. ¿Y qué hace uno con la voz del extraño? Con la voz del que no comparte una palabra de sana doctrina. La voz del extraño que comparte enseñanzas que no van acordes a la palabra de Dios. ¿Qué tiene que hacer uno? Huir de él. Huir de la voz de ese extraño. Si de pronto estás acostumbrado a escuchar un predicador por las redes sociales y tú te das cuenta que ese pastor no tiene sana doctrina, ¿por qué lo sigues oyendo? ¿Por qué lo sigues escuchando? La palabra de Dios dice aquí que sus ovejas no seguirán al extraño. Dice, huirán de él. Y uno tiene que huir de esas doctrinas extrañas, de esas doctrinas raras que te pueden confundir y que te pueden llevar por caminos equivocados. Entonces es importante lo que nos dice el versículo 5. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él. Entonces huye de esos supuestos apóstoles, profetas, pastores, maestros que están enseñando cosas extrañas. Huye de ellos. Y dice la palabra de Dios, esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Amén. Aquí la palabra de Dios menciona la alegoría. La alegoría es una figura retórica, una figura literaria de comparación. Y es que aquí está comparando el Señor, está haciendo una alegoría entre las ovejas de un pastor y entre nosotros y Él. Amén. Está tratando de hacer una comparación, una relación. Entonces, esta alegoría les dijo, dice, pero ellos no entendieron. Y es que en ese momento, esos extraños eran los fariseos, los saduceos, esos judíos que no habían creído en Él y que estaban arrastrando a toda la nación hacia el error. Estaban desviando a la nación de Él. Y Él es ese buen pastor, pero todos esos judíos, fariseos, sacerdotes querían desviar a la nación de Jesucristo. Entonces ellos no estaban entendiendo eso. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta.
el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida, para que la tengan en abundancia. Aquí en estos versículos también hay algo muy interesante. Y es que además de hablar del buen pastor, también hablan del ladrón. Y ese ladrón viene a hacer tres cosas. Dice que el ladrón viene para matar, hurtar y destruir. Y sin duda que ese ladrón es Satanás, es el diablo. Él ha venido para hurtar, matar y destruir. Él quiere robarse las ovejas del redil. Él quiere sacar las ovejas del redil. Yo me acuerdo que mi papá me contaba una historia porque la familia era de tener ganado, de tener vacas. Y él me cuenta que en esos tiempos, cuando él era un muchacho, dice que a veces se perdían los terneros de la manada. Y él decía que eran tigres que venían y se llevaban los terneros. Y un día él me contó que él vio cuando uno de esos tigres saltó la baranda del corral y tomó a un ternero en su boca. Y la fuerza que tienen esos tigres es impresionante, porque saltó con el ternero la baranda y se lo llevó. Así de parecido es lo que hace Satanás, el diablo. Fíjate que no entra por la puerta, se vuela el corral y se lleva el ternero, se lleva las ovejas, se hace el enemigo. Él va a tratar por todos los medios de hurtar, de matar, de destruir la vida del creyente. ¿Cómo lo hace? Lo hace con muchas maneras, de muchas formas. Una de las formas que él utiliza es el pecado. Él intenta que el creyente caiga en pecado para desanimarlo, para desarmarlo, para quitarle las armas que son la oración y la palabra. Y lo desanima. Y de esa manera se lo lleva en su boca y lo devora, lo acaba. Pero recordemos que tenemos un buen pastor, y ese buen pastor que es Jesucristo nos va a estar cuidando, va a estar muy pendiente de cada uno de nosotros. No permitirá que un león, que un tigre, que un lobo, que un oso nos lleve, porque Él tiene cuidado de nosotros. Amén. ¿Cuántos creen que Él tiene cuidado de nosotros? Entonces, Jesucristo tiene cuidado de nosotros. Entonces recordemos que Él es nuestro buen pastor y nada nos faltará. Y termino diciendo en el versículo 11, el versículo con el que comencé: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado y el que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir el lobo, deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Entonces, la característica del buen pastor es que el buen pastor va a dar su vida por las ovejas. Él va a estar dispuesto a pelear con el lobo, con el oso, con el león, y peleará para arrebatarle esa oveja de la boca. Y es lo que precisamente hace nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo vino aquí a la tierra y tuvo una pelea con ese león y lo derrotó, ¿verdad? Y nos arrebató a todos nosotros de la boca del león. Y hoy podemos decir que gracias a Jesucristo y a su sacrificio, gracias a su maravilloso pastoreo, hoy estamos dentro del redil de la salvación. Amén. Hoy estamos dentro del redil y gozamos de vida eterna. Amén. Entonces estoy contento en esta mañana de haber podido compartir con ustedes este mensaje
Habíamos hablado de que Jesucristo es la única forma de llegar al Padre. También hablamos de que Jesucristo es el tesoro escondido y la perla de gran precio. Amén. También habíamos estado hablando de que Él es el camino, la verdad y la vida. Alabado sea el Señor. El domingo anterior hablamos de que Jesucristo es el pan de vida y hoy estamos declarando de que Él es el buen pastor que da su vida por las ovejas. Amén. Bien, antes de terminar quiero hacer una oración. Quiero orar por aquellas personas que nos están escuchando hoy que quieren aceptar este buen pastor como su único y suficiente Salvador. Amén. Repite conmigo esta oración. Señor Jesucristo, en esta mañana te recibo como mi único y suficiente Salvador. Yo te recibo como mi buen pastor. Gracias por el regalo de la vida eterna. Yo creo en ti, creo en tu sacrificio, creo que viniste, que moriste y que volverás. Yo lo creo con todo mi corazón. Amén y amén. Bien, si repetiste esta oración, te felicito. Que el Señor Jesucristo te bendiga. Ahora eres parte de esta gran familia, Casa de Oración Jesucristo para las Naciones. Amén. Bien, Señor, sana a los enfermos, liberta a los cautivos, levanta al caído. Y Padre Santo, en tus manos encomendamos este día de hoy. Que Dios, que el Padre, que el Hijo y el Espíritu Santo los continúe bendiciendo, mis queridos hermanos. Que Dios los bendiga.